Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio en el día de hoy a este webinar, y para poder avanzar prácticamente en lo que va a ser el tema hoy de la reforma tributaria, y porque como Mario pues nos acompañó tan rápidamente, vamos a dar inicio desde ya. Hacete allá, amor, pero calladito. Calladito. Bueno, entonces vamos a dar inicio dando a conocer lo que va a ser las actividades y el plan de acción de la central en este tiempo. Después pongo en contexto el tema en el día de hoy para que todos y todas podamos opinar y que nos vayamos con algo muy concreto a mirar cómo nos va en esta etapa. Entonces, desde el 10 de mayo, desde el 10 de junio, empezamos, desde el 10 de mayo a junio empezamos a pensar qué podíamos hacer con todos los temas del pliego de emergencia. Y en junio entonces empezamos a decir, hay que tomar una determinación ante la negativa del gobierno. Y es así como el 27 de julio, en vista de que la dilatación del gobierno había llevado ya 2 meses con nuestro pliego de emergencia, decidimos hacer los proyectos de ley, y en esos proyectos de ley vinculamos e incluimos todo el pliego de emergencia. Estos proyectos de ley, que son 10, se radicaron el 27 de julio. A las 11 de la mañana hicimos un evento muy grande con este radicado y pusimos pues como toda la, digamos, toda la intención en un gobierno que tenemos alternativo, en un Senado y un Congreso que tenemos alternativo, para poder sacar adelante todos estos proyectos de ley. Asimismo, hicimos que realmente este proceso se continuara con quienes realmente tienen interés en estos temas desde el Congreso y desde el Senado. ¿Qué fue lo que realmente llegamos a entender? Entendemos que la inacción no podía ser la que el gobierno nos tenía sentados en una mesa sin poder definir nada, y también llevándonos pues casi todo un tiempo para ellos después no firmar un preacuerdo que ya estaba listo. Pero tuvimos como digamos, la intención de dar a conocer estos proyectos de ley, pues para poderlos socializar, para poder darle a conocer el país de otra manera cómo iba a ser este trabajo, y también para continuar con toda la movilización que traíamos. Porque hay que tener como claro dos cosas. Una cosa es la movilización y otra cosa es levantarnos de la mesa, que hay que estarlo diferenciando siempre. El 5 de agosto hicimos un Facebook Live donde explicamos uno por uno el proceso que se seguía y los proyectos de ley y lo que esto significaba. Y por eso, en ese sentido, yo creería que con lo que ya hemos hecho desde hoy, 3 de agosto, hasta pasado mañana, el 5, vamos a tener una buena intervención para la claridad, la comunicación y la divulgación, que es lo que queremos hacer. Queremos es visibilizar los proyectos, darlos a conocer y que a cada ciudadano y ciudadana de este país le quede claro qué era lo que era nuestro pliego de emergencia, cómo lo teníamos, cómo era esencial y necesario este pliego que el gobierno se negó a negociar y cómo lo vamos a continuar realizando durante todo este tiempo. El webinar internacional del 6 de agosto también va a tener dos intenciones. Uno, dar a conocer
la dificultad del pueblo colombiano en este contexto, y dos, pensar cómo hacemos para que la comunidad internacional se lleve todas las violaciones de los derechos humanos de este país y pueda hacer un esfuerzo para que cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos haciendo un plan de acción para dos grandes actividades: los proyectos de ley en el Congreso, la capacitación y formación, la divulgación que estamos haciendo desde hoy hasta luego el 5, luego el 6 de agosto, y después vamos a ir a las regiones a partir del 9 de agosto a formar a la gente en estos proyectos, el proyecto de matrícula cero, renta básica, reforma agraria, en fin, todos los proyectos que son 10, el de género y erradicación a la violencia hacia la mujer, juventud, que también ha sido un proyecto bastante trabajo por los jóvenes que nos acompañan hoy en la Central Unitaria de Trabajadores y los jóvenes de las universidades. Igualmente, la matrícula cero es un tema de obligatorio cumplimiento. Pequeñas y medianas empresas, como la necesidad que tenemos en este país de la producción y el empleo como tal, es otro de los temas fundamentales. Empleo joven es el otro tema que también ocupa uno de los proyectos, y yo sí creería que en el borrador de proyecto que necesitamos para la protesta se incluye lo más significativo de lo que son las garantías, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también es muy importante en este proyecto el tema de los protocolos para garantizar la protesta social y para las detenciones por prevención o por detención en la protesta o por estar en la protesta. Todos esos protocolos, si se cumplen, pues lógicamente tendría lugar las recomendaciones que tenemos allí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas acciones de movilización las vamos a cumplir así. El 26 de agosto hay una movilización nacional. Entonces ya llevamos proyectos radicados, vinculación y capacitación y formación en estos proyectos en las regiones. Tenemos también el tema de estos webinars y de todo el proceso que se ha hecho, y una bancada alternativa que se ha unido a todo este proceso. El 28 de septiembre tenemos la movilización nacional, y el 20 de octubre la movilización nacional en la fecha límite, digamos, de aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuesto 2022. Y el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, vamos a iniciar con este tema ese día. Ese día también habrán otras motivaciones de aniversarios, pues, de los acuerdos de la paz, y también hay el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y 2 años del paro nacional. También vamos a volver digamos, a conmemorar eso, pero nuestro tema principal lo va a ocupar el Día de la Violencia hacia la Mujer, donde las mujeres encabezaremos la protesta y nos uniremos socialmente con otras mujeres. Y el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese es entonces como el resto de actividades para este semestre, y creería que es pero muy, muy esencial en este tiempo participar muy activamente en esa formación, en la capacitación, en todo lo que, en todas las acciones que vamos a hacer, con el único fin de que podamos internalizar el pliego de peticiones, el pliego de emergencia, que está ya convertido en proyecto de ley, pero además de eso, pues mirar cada punto. Por ejemplo, la renta básica tiene unas condiciones bien interesantes. Introdujimos en la renta básica el enfoque de género,
tanto para mujeres cabeza de familia, como para quitar o pagarles a muchas familias los servicios esenciales, luz, agua, energía. Es decir, todos estos proyectos hay que leerlos, pero súper bien, muy bien, para que podamos mirar digamos, las fortalezas que tenemos en estos proyectos y poder seguir trabajando el pliego de emergencia, no solo en los proyectos, sino como la motivación del paro, que el paro pues continúa, y estas son las movilizaciones con las que lo vamos a acompañar. Cambiamos lógicamente la estrategia, la táctica, precisamente para evitar que el gobierno terminara de masacrar a los jóvenes de este país, y volvemos a reanudar estas actividades en esta forma para que volvamos yo diría que se vuelve y se calienta el paro, porque entonces hoy tenemos un invitado muy especial, es Mario Valencia, un economista, ahorita lo presentamos bien, y Mario nos va a hablar de la reforma tributaria nueva. Yo quiero darle como el inicio a esta charla diciendo que es una reforma tributaria hecha para toda la mediocridad del gobierno de Duque. Todo lo que hemos padecido en estos 3 años no tiene ni punto ni comparación con la dificultad que tiene este país para resolver lo más mínimo, que es su alimentación. Y en ese sentido, entonces, el contexto en que tenemos es que el desempleo es del 15.6%, hasta ahí es altísimo, tal vez uno de los países con cifras escandalosas en desempleo. Igualmente la informalidad del 48.6%, los pobres son el 42.5%, y una pobreza extrema, pero muy extrema, del 16.1%. O sea que las cifras son altísimas. Igualmente, el 30%, dice el DANE, no se come las 3 comidas al día. Ya de 2, los que tenían 2 pasaron a 1 y los de 3 pasaron a 2. Y entonces eso es lo que da cuenta pues de lo que tenemos hoy en este contexto. Igualmente, el déficit fiscal es del 95%. Ahora, miremos en la reforma tributaria nueva, qué es lo que se quiere, qué es lo que este gobierno pretende en cosas que va diciendo que son muy beneficiosas, ¿sí? Esta reforma pretende recaudar 15.7 billones de pesos, y dice que no, que el 60% va a ser de los empresarios. Y ustedes ya saben que los empresarios en este país no pagan, los que tienen grandes empresas y grandes emporios pagan menos, los que no son honrados y todo eso, empresas que como las MyPyme, pues se van de, ¿cómo es? De desfalco, y se han cerrado porque no tienen con qué pagar absolutamente nada, ni tampoco su proyecto pues ahí culminó. Creemos entonces que este 60% lo recogen de las empresas, pero óigase bien, el 35% pretenden recogerlo del tributo, y que es lo que nos hacen con el tributo para el año entrante, una reforma que pretenda recaudar pues esa parte, y ya sabemos más o menos quiénes pagan todo eso. Todo esto nos lo aclara ahora Mario, para que sepamos cómo es que vamos a quedar. En el país que tiene 225 exenciones, eso fue lo que me informaron desde la vez pasada, es decir, las exenciones son los regalos que le dan a algunas empresas que no tributen, y esos regalos dejan de percibir del país por 8.2 billones. O sea, en todos los sentidos, ya son las empresas que realmente, o los ricos de este país, quienes realmente ya sabemos cómo va a ser, los que van impuestos, las empresas que pagan menos, las que pagan, o sea, toda una desigualdad grandísima, y aparte de eso, pues toda una
no solamente desigualdad, sino todo un déficit en este país para atender lo que se sigue. Entonces yo quiero ahora sí que sea Mario quien nos precise realmente en qué consiste, qué va a hacer, y en un contexto como las cifras que nos dan el DANE, de una pobreza extrema, de una dificultad grandísima y un desempleo que ya es gravísimo en este país y que ya sabemos que nos fue dando la pandemia. Entonces, bueno, Mario, yo no sé si lo va a presentar Miriam o lo Eh, presenta Miriam. Miriam, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, bienvenida. gracias, buenas tardes para todos y todas. Es un placer tenerlo nuevamente acá al doctor Mario Valencia, muy cercano a esta casa, CUT. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. El doctor Mario Valencia es economista y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Es el director de sede de trabajo, docente universitario de la Universidad Nacional de Colombia, del Colegio de Estudios Superiores y de Administración CESA. Es el columnista de la revista Dinero y del Espectador. Además, como investigador de sede de trabajo, pues ha realizado varios estudios, análisis vinculados precisamente a las políticas públicas y a toda esta problemática social que hoy vivimos. Ha participado en iniciativas como Recalcar, de freno al Tratado de Libre Comercio, pues tiene un amplio bagaje en estos temas. También ha trabajado en el aspecto del páramo Santurbán como para, digamos, para impedir esa problemática que ha afectado tanto la minería en el Santurbán, en Cajamarca, en Tolima, y se evitó el desvío del río Ranchería en La Guajira. Pues tiene, doctor, bienvenido a esta su casa, que nos cuente por qué no debería haber reforma tributaria y cuáles son esos puntos claves y digamos, ¿qué tiene de diferente esta reforma que hoy nos presenta el gobierno con la que se presentó y fue de iniciativa en conjunto con las centrales y otros aliados? Bienvenido, doctor. Tiene usted el escenario. Miriam, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Ligia, es un gusto estar en este espacio. A todas las compañeras y compañeros de la CUT. Como siempre, es un placer poder acompañar las sesiones que ustedes tienen. Y bueno, primero, unas aclaraciones. Ya no soy director de ese trabajo porque el director de pronto se molesta. No, el director es otra persona. Ya hace 6 meses no soy director de ese trabajo. Sigo vinculado a la organización como analista. Y ya no soy columnista de la revista Dinero porque es de la casa editorial Semana. Yo renuncié a Semana porque no comparto la línea editorial de la nueva dirección de Semana y justamente me salí de Semana por eso, pero ahora escribo, bueno, ya venía escribiendo también de hace varios meses en El Espectador. Entonces, justamente yo lo que quiero decir hoy no es porque no debería haber reforma, todo lo contrario, yo creo que debe haber reforma. Lo que pasa es que esta que se presentó no es una reforma tributaria. Yo pienso que este es un acuerdo político del gobierno nacional entre otras cosas, con la misma clase política que ha sido la responsable de las 15 reformas tributarias anteriores. En los últimos 30 años en Colombia ha habido 15 reformas tributarias, esta sería la número 16. Y ellos esa misma clase política ha sido la responsable de tener esas reformas tributarias que han provocado una regresividad muy profunda de la estructura tributaria de nuestro país. La regresividad significa que en los países desarrollados, en los países más ricos del planeta y en los países con menos desigualdad, la desigualdad antes de impuestos, antes de cobrar impuestos, existe una desigualdad muy alta y lo que hace la estructura tributaria de esos países es que cuando le cobra impuestos a su población y a sus empresas, disminuye la desigualdad sustancialmente. Y lo que prueba que Colombia tiene una estructura tributaria muy regresiva es que en Colombia no pasa
prácticamente no pasa absolutamente nada antes y después de impuestos. Es decir, la estructura tributaria del país no es una herramienta para reducir la desigualdad. Antes y después de impuestos, la desigualdad es básicamente la misma. Y eso lo que evidencia es que quienes pagan impuestos en Colombia, primero que existe una tributación muy baja vista desde la perspectiva global del recaudo de los impuestos, tenemos una tributación muy baja. Nosotros recaudamos en impuestos alrededor del 19% del Producto Interno Bruto, pero países desarrollados, el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recauda alrededor del 34%. Eso quiere decir que como sociedad en conjunto pagamos muy pocos impuestos. Y cuando uno entra a mirar quiénes son los que pagan impuestos en la sociedad, se encuentra con que en esas reformas tributarias, y por eso yo considero que esta no es una reforma tributaria como tal, en esas reformas tributarias anteriores, lo que ha ocurrido es que impuestos que se cobran a las personas sin tener en cuenta su capacidad adquisitiva, su capacidad de pago, su nivel de ingreso, han venido incrementándose más rápidamente que los impuestos que se cobran directamente sobre la capacidad de creación de riqueza de las personas y de las empresas. Cuando uno mira la renta de empresas, el ritmo de crecimiento de la renta de empresas ha venido cayendo, el de las personas crece a un ritmo muy lento y el de impuestos como el IVA crece muy rápido. Entonces eso hace que obviamente sea más regresivo y por eso, en conclusión de esta primera parte, Colombia es, según las mediciones del Banco Mundial, es el quinto país más desigual del planeta. Eso lo que significa es que la poca riqueza que se genera en Colombia está muy concentrada, está excesivamente concentrada y está concentrada casi a todos los niveles. Cuando uno lo mira en el ingreso general de la población, en el ingreso general del país está muy concentrado. Cuando uno lo mira en la propiedad, en términos de patrimonio, está muy concentrado. Cuando se mira en la tierra, por supuesto, que está supremamente concentrado, pero en empresas también. Y me voy a referir a este punto porque creo que es lo más grueso que tiene esta ley que se presentó al Congreso de la República. Es decir, en las empresas también está muy concentrado el patrimonio y el ingreso. Entonces, cuando uno habla de empresas, y voy a desarrollar este tema más adelante, pero cuando uno habla de empresas en Colombia, tiene que hacer muchas claridades, muchas explicaciones, porque uno no puede hablar de las empresas en general como no puede hablar de las trabajadoras o los trabajadores en general. O sea, aquí hay trabajadores de ingresos altos, hay trabajadores de ingresos medios, hay trabajadores de ingresos bajos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Perdón que hay un micrófono ahí. Gracias. Tengo que tenga cuidado que este escalón es alto. Cierra el audio. Y entonces, esa misma distinción que se hace en el mundo del trabajo, en el mundo del mercado laboral y en la población en general, tiene que hacerse a nivel empresarial también. Existen no solamente una clasificación de empresas por su tamaño, sino que además cuando uno lo mira por el nivel de ingreso de las empresas, pues aquí hay prácticamente que son empresas de rebusque, empresas un poco más formales, empresas que son capaces de generar empleos, hasta empresas muy grandes, pero pues hay unos niveles, digamos, que se tienen que desarrollar y por eso debería haber una desagregación en ese tipo de impuestos, que es lo que, entre otras cosas, la Constitución exige. La Constitución exige una progresividad en el sentido, lo establece la Constitución, en el sentido de que las personas que tienen más riqueza y más capacidad de ingreso paguen más impuestos que las que no lo tienen. Incluso hasta llegar a personas que no tienen capacidad de pagar impuestos. Pero en Colombia, como la mayor parte de los impuestos son indirectos, en el sentido de que no corresponden al nivel de ingreso de la población, se cobran fundamentalmente al consumo. La mayor parte de los impuestos que se pagan en Colombia se cobran al consumo y se supone pues, que todo el mundo tiene que consumir algo. Si el más pobre consume más poco, por supuesto, los de ingresos medios consumen un poquito más, los ricos consumen un poquito más, pero eso también tiene unos límites en términos de consumo. Es decir, el más rico de la población colombiana pues no desayuna 20 veces al día, desayuna una vez al día, igual que lo podemos desayunar todos
todos nosotros, ¿sí? Probablemente, como lo decía Ligia, pues los más pobres no comen 3 veces al día, pero tienen un consumo que está gravado con impuestos, pero el más rico no es que pague significativamente muchos más impuestos al consumo, porque pues hay unos límites a esa propensión de incrementar el consumo. Entonces no debería centrarse tanto, los impuestos no deberían centrarse en el consumo, sino en la capacidad que tenemos de creación de riqueza. Si yo desarrollo una actividad que es capaz de crear mucha riqueza, de generar muchas utilidades, pues el Estado lo que debería es tener la capacidad de cobrar directamente sobre esa capacidad de generar ganancias o de generar renta o de generar utilidades o de acumular riqueza. Y ese principio constitucional no se cumple en Colombia y es apenas obvio lo que decía al principio, este proyecto de ley que se presentó al Congreso no resuelve ninguno de esos problemas que he mencionado hasta este momento y muchos otros problemas que voy a referirme también un poco más adelante que tiene la estructura tributaria del país, porque no es solamente que sea regresiva, sino que tiene, por ejemplo, unos graves problemas de evasión. También lo mencionaba Ligia en su presentación. Aquí hay unas grandes empresas y grandes riquezas que no pagan impuestos porque tienen unos mecanismos de evadir el pago de esos impuestos o de hacerle un quiebre a la legislación, a la tributación, para fugarse, por ejemplo, hacia paraísos fiscales, para refugiar su riqueza en países como Panamá, que es como una especie de guarida financiera para las grandes fortunas del mundo, y otros paraísos fiscales, Bahamas, Islas Caimán, incluso en Estados Unidos, territorios de ultramar de Reino Unido, que son utilizados por estas grandes empresas y por personas muy ricas para esconder su dinero. Yo los he llamado como una especie de caletas financieras sofisticadas. ¿Sí? Uno ya no tiene que coger la plata y guardarlas en unos barriles y enterrarla en la tierra, sino que abren una cuenta, se llevan la plata para Panamá y está todo legal. En teoría todo es absolutamente legal, pero no pagan impuestos en Colombia y muchos otros problemas de la tributación del país. Entonces, esto como tal no es una reforma porque no aborda problemas estructurales de la tributación del país, sino que es un acuerdo político para recaudar 15.2 billones de pesos. Entonces el gobierno, como lo decía Ligia, se fue por la más fácil, lo más mediocre. Necesitábamos en la propuesta anterior, en la presentación anterior, necesitaban 28 billones de pesos, de los cuales el 58% iba a ser destinado al pago de la deuda. En la propuesta anterior, en la propuesta de marzo, así. 28 billones de pesos, 28 millones de pesos, de los cuales el 58% de esos recursos se iba a utilizar para pagar la deuda y el 26% para lo social. Todos los acontecimientos sociales y políticos del país, lo que ocurre es que presentan una reforma menos ambiciosa en el monto, de 28 pasan a 15 billones de pesos, 15,2 billones de pesos, pero además también hay una reconfiguración del uso de esos recursos, en el sentido de que ya no, el 58% no va a ir para la deuda, sino solamente el 25%. Bueno, digamos, me sigue pareciendo muy alto que sea el 25%, pero hay casi que como un cambio completo de la destinación de esos recursos, en los cuales el 25% va para deuda, el 59% va para la atención de programas sociales, todos los programas sociales que se han mencionado, y en ambos se mantiene la misma proporción del dinero que va para las regiones en el Sistema General de Participación, que es alrededor del 16%. Entonces son menos recursos, hay una reconfiguración que por supuesto tiene que ver con toda la presión social que ha habido en el país en los últimos meses, y es menos ambicioso, pero además también de dónde se van a recaudar los impuestos hay un cambio. Digamos que hay un cambio notorio de dónde se van a recaudar los recursos, pero lo que yo quiero mostrar es que al final, digamos, de todas formas, esta es una afectación en buena medida a la clase media por una razón. Primero, porque no es posible recaudar más impuestos sin afectar a algún sector de la población. ¿Sí? O sea, todas estas discusiones
también tienen claro que tienen un componente técnico, pero también tienen un componente de balance político y de balance social que el gobierno siempre tiene que medir, porque pues, primero tiene que tener en cuenta si va a ser aprobado, si la propuesta que presenta el Congreso va a ser aprobada o no. Si presenta una propuesta que no va a ser aprobada, finalmente no va a poder recoger esos recursos. Y cualquier propuesta, cualquiera que sea la mejor propuesta del planeta, significará necesariamente que algunos sectores de la población van a tener que pagar más impuestos. Eso es inevitable. Digamos, cualquier propuesta de aumentar el recaudo de los impuestos significa que alguien va a tener que poner esa plata. Claro, lo ideal, lo lógico, lo deseable, lo más democrático, lo más justo, además en términos sociales, en términos económicos y en términos tributarios, es que quienes pongan más recursos sean los más ricos. Lo que decía al principio el principio de progresividad de los ricos pagan más, los pobres pagan menos. Entonces uno siempre se imagina, uno siempre exige y dice, bueno, entonces que paguen los ricos. ¿Quiénes pagan la crisis? Por decirlo así, que la paguen los más ricos. Y aquí se entra en otra discusión que no la voy a detallar como tal, pero es una discusión de quiénes son los ricos en Colombia. ¿Sí? Y esa es una discusión quizás un poco más complicada porque, pues porque existen unos criterios técnicos de qué es ser rico en Colombia, pero nosotros somos un país primero de unos niveles de ingresos medios para abajo. Si uno lo mira en general, en promedio en la sociedad, el nivel de ingreso de la población tiene niveles de ingresos medios. Pues digamos que somos un país de ingresos medios catalogado a nivel internacional como un país de ingresos medios. Eso significa que no somos un país tan pobre como Mozambique o como Haití, pero no somos un país con el nivel de ingreso de Alemania. Si uno se pudiera catalogar, o de hecho, pues cuando uno mira la clasificación de Colombia en el escenario internacional, el ingreso promedio de Alemania es alrededor de 10 veces más que el de Colombia, pero el de Colombia es alrededor de 10 veces más que el de Mozambique. Entonces, pues eso automáticamente nos pone, no somos tan pobres como Mozambique, no somos tan ricos como Alemania, entonces somos un país de ingresos medios, pero como tenemos una desigualdad tan alta, lo que eso sí demuestra es que en la parte más rica de la población hay riquezas que se asimilan, que se asemejan a las riquezas que uno puede encontrar en los sitios más ricos de Nueva York. Si uno va a Central Park y mira un apartamento de Central Park, pues aquí hay unos niveles de riqueza que se asimilan al nivel de riqueza de Central Park, pero en la misma composición de la desigualdad hay personas tan pobres, no como las más pobres de Nueva York, sino tan pobres como los más pobres de Haití. ¿Sí? Entonces esas brechas son gigantes, somos de ingresos medios, las brechas están muy concentradas y uno debería enfocarse en una política tributaria, en cobrar impuestos a esos más ricos de la población, que son quienes, y esta fue la gran discusión que hubo, o una de las grandes discusiones que hubo en la propuesta anterior. En la propuesta anterior, quienes hacían el esfuerzo de poner la mayor parte de esos 28 billones de pesos era lo que se cataloga como el 10% más rico de la población. Entonces, claro, uno lo mira en las tablas y uno dice, perfecto, el 10% más rico que pague más impuestos y se acabó la discusión. Claro, no es tan sencillo porque cuando uno abre la puerta y mira, uno abre la puerta y entra, ¿quién es el 10% más rico de la población? Se encuentra desde ingresos de alrededor de 1,5 millones de pesos hasta el último nivel de ingresos más alto que puede tener un asalariado de Colombia, que en términos generales, pues digamos, es muy alto. Entonces, en ese 10%, y esa era, como les decía, una de las grandes discusiones, el gobierno optó por la más fácil, decir, bueno, entonces cobrémosle el 10%. No, un momentico, señoras y señores, es que en ese 10% también hay una desigualdad enorme, porque el 10% empieza en el más pobre de ese 10%, ese es el 10% más rico, pero el más pobre de ese 10% se gana 1,5 millones y pues Luis Carlos Sarmiento Angulo se puede ganar, no sé, 500 millones de pesos al mes. Entonces, pues probablemente hay que hacer un esfuerzo mayor por clasificar, por identificar y clasificar quién es ese 10% de la población.
en términos generales, cuando uno mira ese 10% y lo compara con otros países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que se encontraba es que ese 10% en términos generales era la clase media colombiana. Y en el último nivel de ese 10% está un 1% que tiene más nivel de ingreso, tiene ingresos superiores, mensuales superiores, alrededor de 5,5 millones, 6 millones de pesos mensuales, que ya hace parte del 1% más rico de la población, pero además, vuelvo y abro otra puerta en ese 1% y me encuentro con que realmente esos no son los más ricos de la población. El más rico de la población son el 0,1% más rico de la población, y entonces ahí ya empieza a haber problemas. Por la debilidad de nuestra estructura tributaria y por la debilidad institucional de la DIAN, el Estado colombiano no tiene la voluntad y no tiene la información suficiente para saber quiénes son esas personas, para saber de verdad el nombre de esas personas, ¿sí? O sea, uno sospecha, voy a poner un ejemplo, uno sospecha que Luis Carlos Sarmiento Angulo debe estar allí en ese 1% más rico de la población, ¿sí? De hecho, está en el 0,1 más rico de la población. Pero cuando el Estado va y mira la riqueza de don Luis Carlos, pues seguramente tiene muchas propiedades a su nombre y todo eso, pero muchas otras personas como él, con niveles de riqueza, digamos, más o menos parecida a la de don Luis Carlos, no tienen propiedades, están a nombre de otras personas, están a nombre de sociedades anónimas, están a nombre de fondos de inversiones en otros países, están en paraísos fiscales, esto que les decía, por ejemplo, como Panamá, o sencillamente esas personas pues no tienen su riqueza en Colombia, las tienen registradas en otros países, pagan impuestos en otros países, están en Estados Unidos, tienen propiedades, casas, fincas en Bahamas, en Estados Unidos, y no pagan muchos impuestos en Colombia. Entonces, ese era el principal, digamos, como uno de los principales problemas de esa propuesta, era que se ponía el 10% como si todos fuéramos iguales. Un profesor universitario como yo terminábamos tributando exactamente lo mismo que tributa Luis Carlos Sarmiento Angulo. De hecho, incluso es posible que pagáramos más, porque ingresos de una persona como yo, que digamos que trabajo en una universidad pública además, nuestros ingresos son sujetos del impuesto a la renta de personas naturales, pero otros tipos de ingresos que provienen de la renta inmobiliaria, de la renta del capital, pagan menos impuestos en Colombia que lo que pagan los impuestos de la renta del trabajo. Entonces, definitivamente allí había una progresividad hasta el 10%, pero en el 10% ya había una regresividad muy grande, y eso era el mayor esfuerzo de quienes iban a pagar ese monto. ¿Quiénes van a pagar el de esta reforma? El de esta propuesta de reforma, ¿quiénes lo van a pagar? Entonces el gobierno optó por la fácil en esta discusión. Las empresas. Entonces, de nuevo, también abramos la puerta. ¿Quiénes son las empresas? Porque el gobierno dice que las empresas paguen, y sale los representantes de los gremios, de los grandes gremios de la producción, y dicen: nosotros vamos a hacer el esfuerzo y nosotros pagamos una parte importante de esta reforma. Alrededor del 69% de los recursos nuevos que se van a recaudar van a provenir de eso que se llama las empresas en general, de esa categoría general que se llama las empresas. Y allí en ese acto que montaron en la Casa de Nariño para presentar esta propuesta, que ese es el acuerdo político, entonces había grandes representantes de gremios de la producción que decían: nosotros queremos mucho al país y queremos la reactivación, y vamos a hacer que las empresas, vamos a poner los recursos que necesita el país para la reactivación. Bueno, de nuevo, abramos la puerta. ¿Quiénes son las empresas en Colombia? Entonces voy a dar algunos datos, no los quiero llenar de muchos datos, pero voy a dar algunos datos que considero que son relevantes. Hay unos cálculos que han realizado unos académicos que son muy, muy importantes en la discusión colombiana en este tema, primero por su gran conocimiento y trayectoria en estas discusiones. Tienen una trayectoria académica muy, muy significativa, pero además porque son personas que tuvieron acceso a datos de declaraciones de rentas de personas y de empresas, datos anonimizados, por supuesto. ¿Qué significa anonimizados? Pues que les entregaron un listado de información de declaraciones de renta, pero no decía ni qué empresa era ni qué persona era. Entonces ellos pudieron hacer un ejercicio muy importante
y ustedes seguramente los han oído citar mucho porque pues, realmente no existen muchas personas que hayan tenido acceso a esta información y es muy valioso que ellos hayan tenido acceso a esa información. Digamos, a todos quienes estamos metidos en este mundo del análisis de estos temas nos da un poco de envidia, porque bueno, ¿cómo hicieron? Todos quisiéramos tener acceso a esa información, pero valoramos y respetamos mucho el análisis que ellos han hecho sobre estos datos. Entonces, los datos que ellos obtuvieron, en los que tuvieron acceso, nos muestran que son datos, perdón, no he dicho quiénes son los académicos Luis Jorge Garay y Jorge Spitia, Jorge Enrique Spitia y Luis Jorge Garay, establecen que en términos de patrimonio empresarial, del patrimonio de las empresas, el 95% del patrimonio de las empresas está concentrado en el 10% de las empresas más grandes del país. Entonces, imagínense, el 95%, todo el volumen del patrimonio está concentrado solamente en el 10% de las empresas. Allí hay una desigualdad muy grande, hay una concentración del patrimonio muy grande y de ese patrimonio, el 44% de ese patrimonio pertenece al sector financiero, el 8% está en las manufacturas, que es muy bajo, debería haber más patrimonio en las manufacturas, que son las que tienen más posibilidad de transformar mercancías y energía y vincular mano de obra y mano de obra más estable. Y el 1.7% de ese patrimonio está en el agro. Hablando de ese 95% del patrimonio que está en el 10% de las empresas, el 44% pertenece al sector financiero, el 8% en las manufacturas y el 1.7% en el agro. Y a nivel de ingresos de las empresas pasa más o menos lo mismo. El 94% está concentrado en el 10% de las empresas, de los cuales, aquí ya digamos hay como una reconfiguración, el 26% corresponde al comercio, y esto es grave por una razón que en el mundo laboral se conoce, y con todas las compañeras y todos los compañeros de la CUT, siempre en las mesas de negociación del salario mínimo y en todas las discusiones sobre la estructura del mercado laboral damos estos datos. No tenemos nada en contra de ningún sector, todos los sectores son muy importantes, son necesarios. Nadie quiere en Colombia que se quiebren los bancos y les aseguro que nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie en Colombia quiere que se quiebre un banco, porque la quiebra del sector bancario es traumática para la economía y para la sociedad. No queremos que se quiebren, pero pues es que la concentración es muy, muy alta. Lo que queremos es que se desconcentre más esa riqueza. No tenemos nada en contra del sector comercio, pero el problema es que el sector comercio, que es el que más emplea en Colombia, el que más demanda trabajo, es el sector que tiene los salarios promedios más bajos de todas las actividades económicas y la informalidad más alta. Entonces, es grave que el 26% de los ingresos de las empresas correspondan al sector comercio, porque no es un sector dinamizador de empleos de alta calidad, no es dinamizador de empleos formales, no es capaz de absorber fuerza de trabajo formal. No tiene que ver con el empresario, o sea, entonces no tiene que ver con que el empresario es bueno o es malo, no, pues tiene que ver con que no tiene capacidad el sector de hacerlo, es muy informal. El 18% pertenece al sector financiero. Insisto, no son los demonios, no tenemos nada en contra de que existan los bancos, pero tiene que funcionar de otra forma. Tiene que haber otros mecanismos en los cuales esa riqueza no se ultraconcentre y sirva para dinamizar el crecimiento económico del país, y además pagan muy pocos impuestos. Entonces voy a dar un par de datos adicionales para tener el panorama. El sector, un informe que hicieron unos evaluadores, una comisión de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estableció que el sector comercio paga como tarifa efectiva de impuestos, o sea, lo que realmente paga de impuestos es el 27%, sobre sus utilidades. El sector comercio paga el 26% y el financiero el 20%. Entonces, realmente es muy injusto que los sectores que tienen más posibilidades de crecer, de ganar, de acumular,
más privilegios. Ligia lo decía, tenemos alrededor de 230, 250 tipos diferentes de beneficios tributarios. Eso tiene un costo fiscal enorme para el país. Antes de la reforma de 2019 tenía un costo de 17 billones de pesos y la reforma de 2019 le sumó 10 billones adicionales. Son 27 billones de pesos que no recibe el Estado porque son regalos tributarios que se les hacen a las empresas directamente, pero a las grandes empresas. Por supuesto, la pequeña empresa no tiene posibilidad de acceder a esos beneficios tributarios. Y además, con esto termino esta parte y voy pues además intentando redondear, pero además, cuando uno mira la composición empresarial del país, se encuentra primero con que el 90% de las empresas de Colombia son microempresas. El 90%. Por eso les decía que cuando uno habla de empresas en Colombia tiene que hacer necesariamente, si no hace la clasificación, si no hace una explicación suficiente de cuáles son las empresas, está cometiendo un error. Uno puede hablar los empresarios en Colombia, no puede decir eso, como no puede decir los trabajadores de Colombia, ¿no? Porque hay trabajadores súper ricos, hay trabajadores medio ricos, de ingresos medios, los pobres, trabajadores de todo. Entonces uno tiene que hacer la clasificación. El 90% de todas las empresas que existen en Colombia son microempresas. Casi que son empresas unipersonales, empresas, como yo las llamo, no despectivamente, sino que las llamo técnicamente empresas en el rebusque. ¿Sí? Es la persona que va y registra una empresa, y ahorita les voy a dar ese dato que es escalofriante. Una persona va y registra una empresa, la empresa puede ser cualquier nombre o puede ser el nombre de la persona, ¿sí? Mario Valencia y compañía, ¿sí? O Mario Valencia S.A. o Mario Valencia, Corporación Mario Valencia. Resulta que uno va y mira en los registros de la Cámara de Comercio y dice, bueno, ¿y quién es Mario Valencia? No, pues Mario Valencia soy yo. Soy yo sobreviviendo en un trabajo informal, un mes gano, otro mes no gano, un año tuve utilidades, el otro año no tuve utilidades. Son casi que actividades de rebusque. Y ese es el 90% de las empresas de Colombia. Y si a ese 90% uno le suma las pequeñas, que pueden tener mayor nivel de ingreso, las medianas son el 99% de las empresas. En Colombia, solo el 1% de las empresas son grandes empresas. ¿Sí? Y a comienzos de este año, de 2021, que se hizo la encuesta de, bueno, ¿cómo le están yendo a las empresas en medio de la pandemia? Encontró que de esas empresas, a principios de este año, el 75% de las empresas que se crearon eran personas naturales. El ejemplo que les acabo de dar, el 75% de las empresas que se crearon este año en Colombia son personas naturales. Es Mario Valencia yendo a crear una empresa para sobrevivir de la empresa, para ser formal, para que me paguen la asesoría, para que me paguen las clases, para que me paguen las... ¿sí? 75% son personas, no son sociedades. No es como que aquí decimos, oiga, 28 personas que estamos en este grupo, vamos y creemos una empresa, traigamos capital, alquilemos un edificio, comprémoslo, traigamos maquinaria. No, son personas naturales. Y el 91%, miren estos indicadores, casi la totalidad de las empresas en Colombia o no generan empleo o máximo generan 10 empleos. Entonces, allí hay un factor de regresividad, de desigualdad muy alto, porque así como las personas pagamos impuestos sobre nuestra capacidad de ingreso, yo pago los impuestos de acuerdo a lo que yo me gano en el año. Las empresas deberían hacer lo mismo de acuerdo al tamaño de las empresas. O sea, debería haber una tributación, unas tarifas diferenciadas para las microempresas, para las medianas empresas, las pequeñas, para las medianas y para las grandes empresas otra tributación. Bueno, eso no lo tiene esta reforma tributaria. Entonces, cuando dicen vamos a recoger la plata de las empresas, pues las empresas son en el 99%, de los casos, son micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Cuando uno dice las empresas en Colombia, no está hablando de Santo Domingo, ni está hablando de Ardilalule, ni de Luis Carlos, ni está hablando de los bancos, ni de las grandes confeccionistas, ni de los grandes
ni de los azucareros, está hablando, el 99% son personas muy corrientes, tratando de sobrevivir. Ese era otro aspecto. Ahora, uno tercero, voy a juntar como todos los otros puntos que tengo allí, voy a juntarlos a tratar de englobarlos en los otros aspectos que yo veo, digamos, que son, que merecen, digamos, un análisis de esta propuesta que se presentó al Congreso de la República. Lo otro es que el gobierno dice que otra parte de los recursos, o sea, el 69% lo van a poner estas empresas y la otra parte lo van a poner a través de mejorar los mecanismos de evasión, antievasión y de la austeridad. Que en términos generales yo creo que eso es pura carreta, porque primero no existe ninguna propuesta concreta, definida, de cómo es que van a mejorar la evasión, o sea, cómo van a reducir la evasión. ¿Sí? No hay ninguna propuesta, porque ¿cómo se reduce la evasión? Poniendo más personal en la DIAN, más personal especializado en la DIAN, porque, digamos, el personal de fiscalización de la DIAN es la persona que es capaz de coger las declaraciones de renta de las personas y las empresas y de una leída decir, esta persona está evadiendo impuestos. Y eso, pues, son personas entrenadas para hacer eso, ¿no? Y la OCDE había dicho, cuando Colombia estaba en el proceso de vinculación a la OCDE había dicho que Colombia tenía 1/4 del personal en fiscalización en renta que el que debería tener en promedio los países de la OCDE. Nosotros teníamos apenas, en la pizza, teníamos apenas una tajadita de ese personal y debíamos tener los otros 3/4 cubiertos y no los tenemos. Entonces no sé cómo van a hacer para recuperar más recaudo, para recoger más recursos, sí, más personal de fiscalización de la DIAN. Y lo de austeridad es, yo creo que está bien, pues, digamos, que el Estado se gaste la plata de manera eficiente. Nosotros no tenemos una economía como para tener un Estado derrochón. Cuando digo derrochón es un Estado en donde cada ministro tiene un avión, cada ministro tiene 20 camionetas, cada congresista tiene 3 camionetas. Pues no somos un Estado, no estamos en condiciones para soportar un Estado de ese tamaño. Cualquier ahorro que se haga allí me parece que es importante. Pero hablar de austeridad es diferente a hablar de eficiencia en el gasto. Hablar de austeridad es decir que el Estado va a gastar menos. Y si el Estado gasta menos, alguien tiene que gastar más. ¿Y quién va a gastar más? ¿Los pobres colombianos van a gastar más? ¿La clase media colombiana va a gastar más? ¿Los ricos van a invertir más? O sea, gastar es invertir también en crear nuevas empresas. Entonces, ¿los ricos van a invertir más? Pues es muy poco probable que en una recesión económica como la que está Colombia, las personas vayan a invertir más, a menos que sea el Estado, a través del gasto público, el que invierta más. Y el Estado el próximo año sí va a gastar más, pero va a gastar más también, de nuevo, principalmente en deuda. Acaban de presentar el presupuesto general de la Nación, en donde después de las transferencias a los departamentos, el monto de recursos más importantes con relación a la producción total del país es el servicio de la deuda. Entonces, bueno, nosotros somos un país, casi que, como decía un amigo de la Universidad Nacional, somos un país trabajando para los bancos y especialmente para los bancos extranjeros, en el pago de la deuda externa y el pago de la deuda interna. Bueno, los bancos nacionales y extranjeros. ¿Sí? Entonces, recogemos plata para que los bancos tengan más recursos. Y un último punto que quisiera abordar es que, y por eso no me gusta llamarlo, yo insisto en este punto, es que yo no creo que esto sea una reforma tributaria, esto es un acuerdo para recoger una plata, ¿no? Y se la van a recoger, pues sí, la van a recoger allá en las patadas, y entre otras cosas, si no la recogen, porque si no hacen la evaluación, no les interesa mucho. Si no ahorran en el gasto público, en términos de eficiencia en el gasto, tampoco les interesa mucho. Y les voy a decir por qué no les interesa mucho. No les interesa mucho por varias razones. Primero, porque esta reforma o este proyecto de ley es para empezar a recaudar más plata a partir de enero del 2022. Y en enero del 2022 al gobierno le van a quedar 7 meses para irse. Entonces, no creo que el gobierno esté súper interesado en
vamos a hacer todo lo que haya que hacer para mejorar la estructura tributaria a 7 meses de irse de la presidencia. Y segundo, porque realmente el Estado ha establecido que tiene otras fuentes de financiación, por eso no están tan ambiciosos en esta reforma y por eso no van a recaudar tanta plata y por eso no les interesa. Si se recauda o no se recauda en últimas, no están tan interesados por esto que les voy a decir. Esa era la primera razón, y la segunda razón es la siguiente. Van a vender ISA y eso le va a dar al Estado 2.000 millones de dólares. Les voy a dar en dólares y ahorita hago la conversión a pesos. Si venden ISA, le da al Estado 2.000 millones de dólares. Si el Estado tiene un cupo de endeudamiento por 4.800 millones de dólares adicionales, con deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y este año esperan recibir, por incremento de precios de petróleo, alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales. Y además, en las próximas semanas, van a entrar a las reservas internacionales de Colombia, van a ingresar 2.800 millones de dólares de una emisión de activos de reserva que hizo el Fondo Monetario Internacional. Eso suma 10.600 millones de dólares, que son alrededor de 40 billones de pesos. Entonces, con esos 40 billones de pesos, más lo que recauden en esta ley, atienden lo social, y ahí pues lo que ustedes ya saben, ¿sí? Unos cuantos cupos, unos empleos, entre otras cosas. El mismo proyecto, y lo voy a leer, yo tengo aquí la propuesta que lanzó inicialmente, la propuesta, que se la muestro. Esta propuesta dice, estoy leyendo textualmente, el impacto de esta iniciativa es reducir la pobreza extrema hasta el nivel, estoy leyendo textualmente, hasta el nivel que teníamos antes de la pandemia. Es decir, el mejor esfuerzo, el mejor resultado de este proyecto de ley es volver a la pobreza que teníamos en 2019, que ya era muy alta, ¿no? O sea, teníamos un nivel de pobreza alto, un nivel de desempleo altísimo, un nivel de ocupación supremamente bajo, una desigualdad altísima. Es decir, eso no ha cambiado, lo que ha cambiado es que se ha profundizado, ¿sí? El cambio es que se ha profundizado, pero es que en 2019 ya veníamos con una economía deteriorada. Entonces, el mejor escenario es volver a 2019, que, solamente ya lo digo como conclusión, plantea también otras discusiones, no centrarnos solamente, exclusivamente en esta discusión de la reforma, de la reforma tributaria como tal, sino que amerita y obliga a otras discusiones, como cuáles son las otras reformas que se tienen que hacer para que efectivamente haya una reactivación de la economía capaz de superar la pobreza, no a volver a 2019, sino capaz de llevarnos a niveles de pobreza muy bajos y capaces de reducir la desigualdad. ¿Cómo se logra eso? Con crecimiento económico. Con crecimiento económico orientado hacia actividades productivas, actividades capaces de vincular mano de obra en gran cantidad, mano de obra bien remunerada, trabajo decente, todas las garantías, seguridad social, con todo eso, pero principalmente mano de obra, es decir, ocupar mano de obra, y con un sistema tributario que sea capaz de ir al 1% más rico de la población, al 0.1 más rico de la población y de las empresas, y cobrarles más impuestos. No existe otra posibilidad. Miren, no, yo sé que ustedes escuchan mucha televisión y radio y leen la prensa y leen artículos y les mandan artículos y la CUT opinamos mucho en estos temas, pero créanme que esto es más fácil, es más fácil cuál es el nivel de lo que se tiene que hacer para que se dé una reactivación económica que mandar un cohete a Marte. Les juro que en términos matemáticos, en términos científicos es más fácil esto. Entonces no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que nosotros no tenemos gobiernos con la voluntad política para hacerla. Se necesita crear riqueza, crecimiento económico, se necesita que el PIB crezca, pero que el PIB crezca en sectores que sean capaces de vincular fuerza de trabajo, y fuerza de trabajo bien remunerada. No solo el sector comercio, sino la agricultura, la agroindustria, las manufacturas, servicios de alto valor agregado como la educación, o la biomedicina, los bioquímicos, ¿sí? O sea, cosas que son más avanzadas, más complejas desde el punto de vista de la capacidad
de creación de riqueza, y para eso se necesitan otro tipo de reformas que no han sido contempladas, que ni siquiera están en el marco de discusión de la reactivación económica o de la atención de la crisis económica del país. Reforma comercial. ¿Cómo hacemos para relacionarnos con el mundo sin que todo sean pérdidas y sin que tengamos que importar básicamente todas las manufacturas, exportando petróleo y exportando carbón y flores y banano? Una reforma comercial, un nuevo acuerdo de cómo se relaciona comercialmente Colombia con el mundo. Se necesita una reforma a la política monetaria en donde el Banco de la República no se concentre exclusivamente en la inflación, sino que, como ocurre en Estados Unidos, existe una preocupación por la generación de empleo. Que el Banco de la República diga, nuestra política es para generar empleo. Vamos a inyectar la liquidez que se necesita para que en Colombia se genere empleo. Y una política productiva en términos de establecer cuáles son las actividades económicas capaces de vincular esa fuerza de trabajo. O sea, nosotros le vamos a seguir apostando a la minería, que genera el 1% de la ocupación total del país. Nosotros le vamos a seguir apostando a la especulación financiera, que ocupa al 1.5% de la fuerza de trabajo del país. Vamos a apostarle a la construcción exclusivamente. Me parece que la construcción buenísimo, hay que estimular la construcción y que se hagan carreteras y puentes y túneles y más túneles y más puentes y todo lo que haya que hacer, pero es que eso genera el 8%, ocupa el 8% de la fuerza de trabajo del país. Entonces, ¿qué hacemos con el resto del 90%? Con el otro 90%, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar, pero lo tenemos que ocupar en cosas que realmente sean intensivas en mano de obra. Y esa es la agricultura, la industria, las manufacturas, las fábricas, en las ciudades, en servicios comunitarios, un tema que es importantísimo. No tengo mucho tiempo para desarrollarlo, Ligia, pero si quieres, con mucho gusto, en otra oportunidad, podemos, con todos los datos que hemos sacado también desde Sede Trabajo para varios estudios que hemos realizado, mostrar la importancia que tiene, la importancia desde el punto de vista económico, no solamente moral, no solamente, claro que la tiene toda, pero además la demostración económica de la importancia que tiene que el Estado se ocupe de las actividades de cuidado para que esas personas tengan la alternativa, la opción, puedan tomar la decisión de vincularse al mercado laboral. E incluso al mercado laboral de esas actividades del cuidado, ¿no? Es que eso es una actividad económica. Nada más que la actividad económica de la reproducción y el cuidado de la fuerza de trabajo. El gran problema de una economía como la japonesa es que no tienen fuerza de trabajo, que todos están envejeciendo. Entonces, tiene un lío capitalista tremendo, y es que no tienen fuerza de trabajo. Y nosotros, que tenemos toda la fuerza de trabajo descuidada, el Estado no se ocupa de ninguna de esas, o de muy poca de esas actividades, y si el Estado se ocupara más, con más recursos y bienes y servicios públicos, podríamos vincular esas actividades del cuidado del hogar a la actividad, al resto de la actividad económica, y generar crecimiento económico a raíz de eso. Bueno, bueno, y lo último, ya como frase final. Entonces, la reforma tributaria, pues queda pendiente, porque no hay reforma, pues necesitamos el otro gobierno hacer una reforma tributaria que establezca tarifas diferenciadas a las empresas, que grave más a las personas naturales, pero a las personas naturales más ricas de la población, que disminuya los impuestos como el IVA, que persiga los paraísos fiscales, que reduzca la evasión a través de mejores sistemas de fiscalización en renta y más personal de la DIAN, y que esos impuestos, que ese mayor recaudo, se utilice eficientemente en que el Estado oriente esa inversión con un criterio fundamental, no el único, pero un criterio principal. Cuando digo principal, el primer criterio es
aumentar la ocupación de la fuerza de trabajo del país, que es el mayor reto económico y social que tiene Colombia en estos momentos. Mayor reto económico y social que tienen todos los países, pero que tiene Colombia en estos momentos por sus graves problemas de crisis económica y social. Bueno, yo dejo hasta allí. Gracias, doctor Mario Valencia. Creo que ha sido muy amplio este espectro en, digamos, en hacer claridad acerca de lo que nos espera. Esto ha sido unos pañitos de agua tibia, que el gobierno realmente no se ha sentado a echar lápiz y mirar pues todos estos aspectos que usted ha ahondado en el tema de la economía, de lo que significan las empresas y hoy las nuevas empresas que han surgido en el marco de esta pandemia, como usted lo dice, son empresas unipersonales donde realmente pues van a grabar a Mario, van a grabar a Miriam, van a grabar a Ligia, donde realmente la economía no tiene una base muy fuerte. No sé, compañeros y compañeras, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para el doctor Mario en estos aspectos. Es decir, aquí hemos visto realmente los pros y los contras que hay. No hay sí una reforma tributaria como lo ha planteado el gobierno. Bueno, yo solo decirle a Mario que el último tema que él mencionó de la economía del cuidado va a ser un esencial y fundamental en este tiempo. Yo creo que todo eso es esa otra inclusión que hace él de los temas de lo que debe ser esta economía y esa producción de la fuerza de trabajo va a cobrar fuerza en esta etapa, ha cobrado fuerza en la pandemia, el cuidado pues sí que hemos tenido en casa y todas esas cosas, pero yo creo que este otro elemento es esencial para que lo desarrollemos en este webinar y que tengamos de claridad en ello. Este tema es muy bueno traerlo, Mario, porque este que vimos hoy, porque la gente realmente se sigue preguntando, bueno, ¿en qué consiste la reforma tributaria? Y casi que todos teníamos la percepción que tú nos dices, eso va a ser como un simulacro para recaudar una apuesta que tienen, pero no va a tener mayor cosa, y muy mediocre, entre otras cosas, como lo estamos diciendo, y creería que las empresas pequeñas, que también fueron quienes sobre ellas cayó toda la situación de la crisis de pandemia y toda la crisis que ya venía, tienen que tener también un conocimiento en este webinar de que realmente somos quienes estamos soportando, digamos, toda la crisis y todas las situaciones en forma diferencial, pues sí, aparte de las y los trabajadores, también esa diferencia que Mario hace es sustancial para que miremos, pues el que apenas tiene una pequeña empresita, el que apenas empezó, el que apenas había hecho un préstamo en el banco para concluirla y hoy ya se le fue, ya no lo tiene. Esas son las cosas que creo que son importantes. Y el próximo tema que anuncias, sí creo que es necesario desarrollarlo para ello. Ya Miriam, te dejo, ¿sí? Para las preguntas, 5 minutos, Miriam ya despide el webinar. Sí, porque ya pues tenemos que entrar a otra reunión también. sí, señor. Okay. Ligia, está el doctor Mario. Gabriel Huertas, ser breve y conciso para que el doctor Mario nos pueda contestar. Bueno, gracias. Gabriel. Gabriel tiene la mano levantada. ¿Cuál es la inquietud que tiene? Parece que no. Bueno, pues no sé. Sí. ¿Aló, sí? A ver. Sí, buenas Señor. tardes. Primero, de verdad, quiero felicitar al equipo de la CUD, al doctor Mario. Me parece un esfuerzo intelectual y pedagógico bastante importante,
porque se opta pues para transmitir los propósitos, los objetivos desde el punto de vista económico y social. No es fácil. Cuando uno tiene la opción de explicar eso en un lenguaje matemático, desde la proporcionalidad, la regresividad, pero antes que nada, para sintetizar, a mí sí me queda una duda. ¿Cuál es? Cuando se discrimina el consumo y se hace ver la diferenciación del impuesto directo e indirecto, si la otra reforma, a través del impuesto directo del IVA, es decir, grabando la canasta familiar y entendiendo que es a través del consumo, desde luego diferenciado, que se dinamiza una economía, entonces, ¿cómo podemos apostarle si finalmente todos los seres humanos y en Colombia estamos comiendo? Entonces, ¿por qué no se valida la dinamización de la economía a través del consumo y a través del IVA? Y sí, desde luego, entendiendo que está renta, patrimonio, regresividad y demás, ¿por qué razón se enfatiza más en la renta y en el patrimonio en el caso de algunos bienes que finalmente se tienen no para producir, sino solo para tenerlos como tal? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Gabriel. Entonces escuchamos a Yolima y responde. Sí, Yolima, breve y conciso, por favor, que el doctor Mario también ya tiene que entrar a otro evento y nosotros también. Gracias. Muy buenas tardes para todos, compañeros, doctor Mario. De verdad, excelente, excelente exposición. Los felicito porque hoy... y hay algo que siempre he querido y es, doctor Mario, por favor, discúlpame desde mi ignorancia, pero es algo que siempre, después de ahorita lo que ha pasado con el paro y después ahorita con la pandemia, hay una duda que siempre me surge y es que ¿cuándo vamos a estabilizar la economía en el país? ¿Cuándo es que vamos a volver otras a tener nuestros productos al precio que teníamos antes? Ejemplo, antes de que Carrasquilla pusiera los huevos a 1.800, nosotros compramos una cubeta de huevos a 8.000 pesos, ahorita la compramos en 18 hasta en 20.000 pesos, y así una variedad de serie de productos de la canasta familiar, incluso el tema del transporte, hay muchísimas cosas que en estos momentos está por unos costos muy elevados. Doctor, desde mi ignorancia, por favor, estoy para capacitarme y por eso acudo a este tipo de capacitación, que hay muchos que mis compañeros me preguntan ¿cuándo es que vamos a estabilizar la economía de nuestro país? Doctor Mario, aprecios, después se viene un abracito para todos. Gracias. Gracias, Gabriel y Yolima, por las preguntas que son muy interesantes y muy amplias. Sobre lo del IVA y la renta, el dinamizador de la economía, o uno de los dinamizadores de la economía, es el consumo. Por supuesto, porque en la medida en que la gente más... si ese 30% que nosotros elegía, que son personas que no comen sino 2 veces al día, pudieran comer 3 veces al día, pues se supone que ese 30% de la población pues va a consumir muchos más productos. Y consumir más productos significa que los productores van a tener que producir más. Y entonces hay más capacidad de creación de riqueza. Ahora, el Estado ha asumido una posición fácil en el sentido de que en la medida en que se viene deteriorando la capacidad de producción del país, queda solamente una fuente. Si yo no tengo posibilidad de gravar con más impuestos a los productores, porque cada vez hay menos productores, entonces tengo otra opción y es gravarlo por el lado del consumo. Yo sé que la gente va a seguir consumiendo. ¿Cómo consume la gente en Colombia? Fundamentalmente a través de sus ingresos, de ingresos laborales, por supuesto. La mayor capacidad de ingreso de nuestra población es el ingreso que proviene del trabajo. También está el consumo de quienes tienen utilidades de sus empresas. Son empresarios y tienen utilidades de esas empresas o tienen actividades como la renta inmobiliaria, como la especulación de la tierra también. Bueno, todo eso suma para el consumo. Pero una parte importante del consumo de los hogares colombianos proviene de 2 actividades que definitivamente pues no son capaces de generar desarrollo en el país. Una son las remesas, que son los ingresos que mandan los trabajadores que están en otros países, que le mandan a sus familias. El segundo producto de exportación de Colombia son las personas.
Es la segunda fuente de divisas de Colombia. Está el petróleo y después las remesas. O sea, lo que más le entra al país en ingresos en términos de dólares que entran al país son primero el petróleo y después las remesas. Y la otra fuente son los créditos de consumo. O sea, la gente se endeuda. Entonces, la gente se endeuda, paga con esfuerzo de su trabajo, paga en tasas de interés muy alto, pero la gente para consumir se endeuda, ¿sí? La gente en Colombia no se endeuda para invertir, se endeuda para consumir. Así que gravar con impuestos ese tipo de consumo es regresivo en el sentido de que el Estado le está sustrayendo recursos a la economía, recursos que podrían estar allí circulando en la economía, los está sustrayendo, pero se los está sustrayendo, se los está quitando a personas que no tienen mucha capacidad de creación de riqueza. Por eso hay que hacer también diferencias en el consumo. En la reforma pasada realmente no era que hubiera, digamos que se grababan algunos productos de la canasta familiar, pero en general productos que eran de consumo, de consumo cotidiano de las personas, que se grababa con la promesa de que se le iba a devolver a algunos. Y en verdad, pues digamos que sí se le puede devolver a algunas personas, se les puede devolver el consumo del IVA, pero fundamentalmente a los de la clase media no se les devolvía ese pago del IVA. Entonces sí era como una especie de sustracción de riqueza por parte del Estado. ¿Sí? Entre otras cosas que uno siempre piensa, uno dice, bueno, el Estado necesita más plata, claro, el Estado necesita más plata, pero necesita más plata para gastarla eficientemente, no para alimentar la corrupción, ¿no? Uno lo que esperaría es que se invirtiera eficientemente esos recursos. Por eso los impuestos al consumo son considerados, de entrada son considerados como regresivos, porque no tienen en cuenta esa capacidad, no discriminan de dónde viene el ingreso, ¿sí? Si yo tengo mi ingreso del trabajo, pues bueno, yo veré qué consumo y si me endeudo, pero si el ingreso proviene de que otro trabajador en Estados Unidos o en España me manda plata, es familiar, entonces pues realmente no está permitiendo que haya allí una acumulación de riqueza que permita que esos recursos se inviertan de manera más eficiente en otras actividades capaces de crear riqueza. Lo que pregunta Yolima, ¿cuándo se va a estabilizar la economía? Nosotros estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a desligar los temas económicos de los temas políticos, que es como uno habla de economía, y uno habla de economía por allá alejado, en la academia, en las universidades, y eso no tiene nada que ver con la política. Pero realmente la economía es política. ¿Cuándo se va a estabilizar la economía? Cuando haya un gobierno, cuando haya gobiernos que piensen diferente. Nosotros hemos tenido gobiernos, pues bueno, casi siempre, digámoslo así, casi siempre, para no entrar en tantos detalles. Pero nuestros gobiernos no son gobiernos interesados en que Colombia sea un país desarrollado, en que la gente tenga mejor bienestar, más calidad de vida, más infraestructura, mejor educación, más calidad de la educación y de la salud. Yo no sé si ustedes, por ayer, yo publiqué ayer en Twitter un gráfico, a ver si lo encuentro por acá y lo pongo, pero bueno, pronto me demoro mucho, pero bueno, en Twitter está, que es un dato elaborado, es un mapa del mundo elaborado por la Organización Mundial de la Salud. En América Latina solo hay 4 países que están peor que nosotros en el esquema en el sistema de vacunación. Nicaragua, que es el país más pobre y desigual de América Latina. Venezuela, Surinam y Paraguay. Y después está Colombia. No hay ningún otro país en América Latina, y cuando uno mira el color del mapa es que Colombia está de un color, y cuando uno mira al lado y mira África, está casi del mismo color que África. Son los peores, estamos entre los peores en el mundo en vacunación. Eso no es porque no haya plata, no es porque la economía no, eso es porque no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, yo lo único que le puedo contestar a Yolima es que la única posibilidad de que la economía funcione es si la política funciona. Y la política funciona si funciona bajo un criterio económico. Es como una especie de esquema que se autoalimenta.
La economía funciona si hay buena política y la política funciona haciendo funcionar la economía. ¿Sí? ¿Cómo haciendo funcionar la economía? Creando riqueza, haciendo empresas prósperas, educación de calidad, inversiones. Lo que pasa es que los reclamos sociales justos y válidos que hace la población son reclamos que requieren recursos y los recursos tienen que salir de alguna parte. Los recursos pueden salir de que el país se endeude y se endeude a niveles, digamos, impagables, o que el país sea capaz de invertir en actividades que generen crecimiento económico, con empleos de calidad, decentes, inclusivos, con equidad de género, con todos los reclamos y las luchas y las reivindicaciones sociales que tenemos, pero finalmente haciendo que la economía produzca y genere crecimiento. Y eso es una decisión política, porque eso no tiene nada, digamos que lo técnico ya está resuelto. O sea, eso ya, por eso les digo que eso no tiene mucho misterio. O sea, de cómo hacer crecer una economía técnicamente ya está resuelto. Está resuelto hace 2 siglos. ¿Sí? Y todos los economistas lo sabemos. Pues, o sea, no, ¿cómo les explico? O sea, nadie se va a ganar el premio Nobel de Economía por decir cómo hacer crecer una economía. Eso ya se sabe. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que haya voluntad política para hacerlo. Entonces yo finalmente todas las conclusiones de mis cursos de economía, todas las conclusiones de mis cursos de economía es, todo lo que hablábamos en todo el semestre funciona si los estados, las instituciones democráticas quieren que funcione. Bueno, no me alargo mucho más porque sé que ahí tenemos todos otros compromisos. Gracias por la... Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Miriam. No, gracias a los compañeros que hoy nos están acompañando, valga la redundancia, cada martes en este espacio. Doctor Mario, nos quedamos, como se dice, inquietos. Para el próximo martes, pues si es posible, estaremos contactándolo. Si usted tiene posibilidad, pues estaremos en este escenario también. Muchas gracias por estar siempre apoyándonos. Buena tarde para Aquí todos. te esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias a todas y todos. Chao. Chao. Gracias por asistir y feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Compañera Ligia, que esté bien. Doctora Miriam. Gracias, doctora Miriam, compañera Ligia. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Ligiecita. Pues. Bendiciones. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todas y todos. Muchas gracias, Ligiecita, compañero y compañera. Feliz tardes. Con mucho gusto. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo. Chao. Muy bien, muchas gracias.